Alexis Sánchez entrega una carta sorpresa a Marcelo Bielsa. Y su reacción emociona a todo Chile. El estadio estaba en silencio, pero no era un silencio cualquiera. Era ese tipo de silencio que pesa, que incomoda, que se mete en el pecho. En una de las bancas, con la mirada fija en el césped, estaba Marcelo Bielsa. Sus manos, inquietas como siempre, jugaban con una libreta vieja, desgastada en las esquinas, como si cada página guardara una batalla. Chile no vivía su mejor momento. Las críticas llovían. Los resultados no llegaban. Y los nombres que alguna vez hicieron vibrar al país, parecían desvanecerse en el ruido de la decepción. Pero esa tarde, algo iba a cambiar. Porque desde el túnel, caminando lento, sin cámaras, sin prensa, sin anuncio alguno, apareció Alexis Sánchez. Vestía de negro. Sin la sonrisa de siempre. Sin el brillo del goleador. Había algo distinto en su mirada. Algo más profundo. Algo que no tenía que ver con fútbol. Cada paso que daba resonaba en el eco del estadio vacío, como si el lugar mismo reconociera que ese momento no era casual. Que no era una visita más. Que no era una conversación cualquiera. Alexis se detuvo a unos metros de Bielsa. No dijo nada. No lo saludó. Solo lo miró. Y en ese cruce de miradas, se sintió el peso de años. De triunfos. De derrotas. De silencios que nunca se rompieron. Bielsa levantó lentamente la vista, y al reconocerlo, frunció el ceño, sorprendido. No esperaba verlo ahí. No así. No en ese momento. ¿Alexis? Murmuró, con una mezcla de sorpresa y cautela. Pero Alexis no respondió. En su lugar, metió la mano en su chaqueta, y sacó un sobre. Un sobre blanco. Simple. Sin logos. Sin marcas. Pero con algo escrito a mano, que Bielsa aún no podía leer. Y entonces, sin decir una sola palabra, Alexis extendió el brazo. El sobre quedó suspendido entre ambos. Y en ese instante, el aire pareció detenerse. Porque lo que estaba dentro de esa carta, no era un mensaje cualquiera. Era algo que Bielsa jamás habría imaginado recibir. Y que cambiaría para siempre la forma en que ambos se veían el uno al otro. El sobre tembló ligeramente en la mano de Alexis Sánchez. No por miedo, sino por todo lo que llevaba dentro. Porque esa carta, no se había escrito en un día. Ni en una noche. Se había construido con años de silencio. De palabras no dichas. De emociones contenidas que nunca encontraron el momento correcto para salir. Marcelo Bielsa lo observó fijamente, como intentando leer más allá del papel. Había algo en la postura de Alexis que lo desconcertaba. No era el jugador que conocía. No era el joven explosivo, impulsivo, casi indomable que había visto crecer. Había una calma distinta. Una pausa. Como si cada gesto estuviera medido. Como si ese momento hubiera sido ensayado 1000 veces en su mente. Bielsa dudó. No por desconfianza. Sino porque intuía que ese sobre no venía ligero. Que lo que estaba a punto de abrir no era solo una carta. Era una historia. Una que quizás él mismo había empezado, sin saber cómo terminaría. ¿Qué es esto, Alexis? Preguntó finalmente, con voz baja. Pero Alexis negó suavemente con la cabeza. No. No iba a explicarlo. No todavía. Porque algunas cosas, no se cuentan. Se leen. Se sienten. Se enfrentan. Bielsa sostuvo el sobre unos segundos más, como si el simple contacto ya le estuviera diciendo algo. Luego, con una lentitud casi ritual, rompió el borde. El sonido del papel rasgándose fue seco. Preciso. Y en ese instante, el estadio, el ruido del mundo, las críticas, los partidos. Todo desapareció. Solo quedaron ellos dos. Y esa carta. Una carta que, al desplegarse entre sus manos, revelaría algo que Bielsa jamás imaginó escuchar de Alexis Sánchez. Algo que lo obligaría a bajar la mirada por primera vez en mucho tiempo. El papel se abrió con una lentitud casi incómoda. Como si cada centímetro que se desplegaba, pesara más de lo normal. Marcelo Bielsa bajó la mirada. Sus ojos comenzaron a recorrer las primeras líneas, y en cuestión de segundos, algo cambió. No fue un gesto exagerado. No fue una reacción visible para cualquiera. Fue más sutil. Más profundo. Su respiración se detuvo por un instante. Como si esas primeras palabras no fueran las que esperaba. Como si hubieran tocado algo que llevaba años guardado.
Frente a él, Alexis Sánchez permanecía inmóvil. Sin cruzar los brazos. Sin moverse. Sin apartar la mirada. Observando. Esperando. Pero no con ansiedad, sino con una especie de respeto silencioso. Como si entendiera que ese momento no le pertenecía a él, sino a Bielsa. Dentro de la carta, la letra era clara. Firme. Pero no perfecta. Había pequeños temblores en algunos trazos, como si ciertas frases hubieran sido más difíciles de escribir que otras. Bielsa avanzó una línea más. Y luego otra. Y entonces, sus cejas se fruncieron. Pero no por enojo. No por incomodidad. Era otra cosa. Algo más complejo. Como si una verdad, demasiado directa, acabara de golpearlo sin aviso. Sus dedos apretaron ligeramente el papel. No con fuerza. Pero sí lo suficiente para revelar que algo dentro de él se estaba moviendo. Algo que no esperaba. Algo que quizás llevaba años evitando enfrentar. El viento cruzó suavemente el estadio vacío, levantando apenas el borde de la carta. Y en ese instante, Bielsa parpadeó. Una vez. Lento. Como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de leer. Porque esas palabras no eran de reproche. No eran de enojo. No eran de crítica. Eran algo mucho más peligroso. Algo que ningún entrenador está preparado para recibir. Especialmente de alguien como Alexis Sánchez. Eran palabras de verdad. Y la siguiente línea. La siguiente línea. Era la que lo obligaría a enfrentarse con algo que jamás pensó escuchar. Los ojos de Marcelo Bielsa se detuvieron en esa línea. No avanzaron. No siguieron leyendo. Porque no pudieron. Porque lo que acababa de ver no era solo una frase. Era un golpe directo. Seco. Sin filtro. Sin adornos. Sus labios se entreabrieron levemente, como si fuera a decir algo. Pero no salió nada. Ni una palabra. Ni un suspiro. Nada. El silencio volvió a apoderarse del estadio, pero esta vez era distinto. Más pesado. Más íntimo. Como si ese espacio vacío se hubiera convertido en un testigo incómodo de algo demasiado humano. Frente a él, Alexis Sánchez bajó ligeramente la mirada por primera vez. No por vergüenza. Sino por respeto. Porque sabía exactamente qué parte de la carta había llegado. Sabía qué frase había detenido a Bielsa. Sabía que ese era el punto de no retorno. El momento donde ya no había vuelta atrás. Bielsa tragó saliva. Lento. Como si incluso ese pequeño gesto le costara. Y entonces, sus ojos volvieron a enfocarse en el papel. Pero ya no con la misma firmeza de antes. Ahora había algo más. Una grieta. Pequeña. Casi imperceptible. Pero real. Sus dedos se tensaron apenas. Y finalmente, leyó en voz baja. Usted nunca supo lo que hizo por mí. La frase quedó suspendida en el aire. Simple. Directa. Pero cargada de algo que no se podía explicar fácilmente. Bielsa cerró los ojos un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. Porque en ese instante. No estaba en ese estadio. No estaba en ese presente. Su mente lo llevó años atrás. A entrenamientos bajo la lluvia. A gritos desde la banda. A decisiones duras. A momentos donde formar a un jugador significaba romperlo primero. Y cuando volvió a abrir los ojos, la carta seguía ahí. Pero ya no era solo un papel. Era un espejo. Y lo que estaba a punto de recordar, cambiaría por completo la forma en que entendía su propia historia con Alexis Sánchez. Marcelo Bielsa no volvió a leer de inmediato. Se quedó inmóvil, con la carta abierta entre sus manos, como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo en ese instante. Aquella frase, tan simple en apariencia, había abierto algo que llevaba años sellado. No era una crítica, no era una queja, no era un reclamo, era algo mucho más difícil de procesar, reconocimiento. Pero no un reconocimiento superficial, sino uno profundo, casi doloroso. Su mirada se perdió unos segundos en el vacío del estadio. Ya no estaba ahí. Su mente había viajado atrás, a esos días donde el fútbol no era espectáculo, sino obsesión. Donde cada entrenamiento era una batalla silenciosa, donde cada decisión cargaba con el peso de formar no solo jugadores, sino hombres. Recordó a un joven Alexis Sánchez, inquieto, indomable, con una energía que parecía imposible de contener. Recordó sus errores, sus impulsos, sus silencios incómodos, y también sus miradas, esas que pedían más sin decir una sola palabra.
Bielsa siempre había sido exigente. Demasiado, según muchos. Frío, según otros. Pero en su mundo, no había espacio para la debilidad visible. Él enseñaba desde la presión, desde el límite, desde ese punto donde el jugador debía decidir si romperse o transformarse. Y Alexis, sin que nadie lo supiera del todo, había elegido transformarse. Sus ojos volvieron lentamente a la carta. Esta vez no dudó. Continuó leyendo. Cada línea parecía escrita con una intención clara, no impresionar, no justificar, sino revelar. Alexis no hablaba de goles, ni de partidos, ni de victorias. Hablaba de momentos. De entrenamientos donde nadie lo veía. De palabras duras que en su momento dolieron, pero que con el tiempo entendió. De decisiones que lo hicieron cuestionarse todo, incluso si realmente pertenecía a ese nivel. Bielsa frunció el ceño ligeramente, pero no por incomodidad. Era concentración. Era reconocimiento. Era, quizás, el inicio de algo que nunca se había permitido sentir del todo. Porque mientras avanzaba en la lectura, comenzó a entender que esa carta no era un agradecimiento cualquiera. Era una confesión. Y lo más impactante, aún no había sido leído. Marcelo Bielsa continuó leyendo con una concentración que ya no era la de un entrenador analizando un partido, sino la de un hombre enfrentándose a algo mucho más personal. La letra de Alexis Sánchez seguía avanzando con firmeza, pero cada palabra parecía cargar un peso distinto, como si no solo hubiera sido escrita, sino vivida una y otra vez antes de quedar en ese papel. La carta hablaba de momentos específicos. No de los grandes partidos que todos recordaban, ni de los goles que hicieron vibrar a todo Chile. Hablaba de los días invisibles. De esos entrenamientos donde el cuerpo ya no respondía, donde la mente dudaba, donde el cansancio hacía que todo pareciera imposible. Alexis describía cómo, en esos instantes, la figura de Marcelo Bielsa no era la de un técnico, sino la de alguien que empujaba más allá de lo que él creía soportar. No lo hacía con palabras suaves. No lo hacía con gestos de consuelo. Lo hacía con exigencia. Con silencio. Con esa mirada que no aceptaba excusas. Y en ese momento, Bielsa recordó algo que no esperaba recordar. Una tarde gris, una práctica interrumpida, y un joven Alexis que, frustrado, había bajado los brazos por primera vez. No había sido un gran escándalo, ni un momento público. Nadie lo registró. Pero Bielsa sí. Y lo que hizo ese día, fue exactamente lo que siempre hacía, exigir más. Le habló duro. Le quitó espacio. Lo empujó contra sus propios límites. En ese entonces, para Bielsa, fue solo una decisión más. Una de tantas. Pero ahora, leyendo esa carta, entendía que para Alexis no lo había sido. Porque la siguiente parte del texto lo dejó completamente inmóvil. Alexis no describía ese momento como una humillación. Ni como una injusticia. Lo describía como el día en que entendió que tenía dos caminos, rendirse o convertirse en alguien diferente. Bielsa apretó suavemente la carta. No con tensión. Sino con una mezcla extraña de sorpresa y peso emocional. Porque estaba empezando a comprender algo que nunca se había detenido a ver. Que detrás de cada exigencia, había una consecuencia. Y que, sin saberlo, había marcado a Alexis de una forma mucho más profunda de lo que jamás imaginó. Pero lo que venía a continuación, no hablaba del pasado. Hablaba de algo mucho más inesperado. Algo que conectaba esa historia, con el presente. Y que explicaba por qué Alexis estaba ahí, frente a él, en ese preciso momento. Marcelo Bielsa no levantó la mirada esta vez. Siguió leyendo, pero ya no como quien descubre algo nuevo, sino como quien empieza a aceptar una verdad que siempre estuvo ahí, escondida entre decisiones, entrenamientos y silencios. La carta avanzaba, y con ella, una sensación que no era habitual en él comenzaba a tomar forma, vulnerabilidad. Alexis Sánchez ya no hablaba del pasado como recuerdo, sino como origen. Explicaba que aquel momento en el que estuvo a punto de rendirse no fue el único. Hubo otros. Muchos otros. Días en los que dudó de sí mismo, en los que sintió que no encajaba, en los que incluso pensó en abandonar todo. Pero lo que más impactó a Bielsa no fue eso, sino lo que vino después. Alexis escribió que nunca se lo dijo a nadie. Ni a sus compañeros. Ni a la prensa. Ni siquiera a su familia. Pero cada vez que estuvo cerca de quebrarse, recordaba esa exigencia. Esa dureza. Esa mirada que no le permitió escapar. Y, aunque en su momento la odió, con el tiempo la convirtió en su motor. Bielsa frunció el ceño levemente,
pero esta vez no por confusión, sino por algo más difícil de reconocer. Estaba siendo testigo de algo que nunca había medido. Siempre creyó que su rol terminaba en la cancha, en el rendimiento, en el resultado. Pero esas líneas le estaban demostrando que no. Que había algo más. Algo que trascendía el fútbol. La carta seguía, y el tono cambiaba. Ya no era solo reflexión. Era revelación. Alexis escribía que durante años intentó demostrarle algo. No al público. No a Chile. Sino a él. A Marcelo Bielsa. Cada gol, cada esfuerzo, cada partido jugado al límite, llevaba una intención silenciosa, estar a la altura de lo que Bielsa había visto en él cuando nadie más lo hacía. Ese detalle, ese simple detalle, golpeó más fuerte que cualquier otra línea. Porque Bielsa nunca se había considerado alguien que veía más allá. Él exigía, corregía, empujaba. Pero ahora entendía que, sin proponérselo, también había marcado una dirección. Había sembrado algo. Y entonces, llegó la parte que cambió completamente el aire del momento. Alexis escribió que esa carta no era para agradecer. No era para recordar. No era para cerrar una etapa. Era para decir algo que nunca había tenido el valor de decir en persona. Bielsa detuvo la lectura. Por primera vez desde que abrió el sobre, dudó en continuar. Porque entendió que lo que venía, ya no era pasado. Era algo que iba a tocar directamente el presente. Y posiblemente, cambiarlo. Marcelo Bielsa sostuvo la carta unos segundos más sin avanzar. No era miedo. Era algo más complejo. Era la certeza de que lo que estaba a punto de leer, no iba a poder deshacerse después. Que algunas palabras, una vez que entran, ya no salen igual. El estadio seguía en silencio, pero ese silencio ya no era vacío. Estaba cargado. Denso. Como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. Frente a él, Alexis Sánchez no se movía. No interrumpía. No intentaba anticiparse. Había tomado una decisión al escribir esa carta, y ahora estaba dispuesto a sostener las consecuencias. Bielsa bajó nuevamente la mirada. Y continuó. Las siguientes líneas no tenían adornos. No había metáforas, ni frases rebuscadas. Eran directas. Brutalmente honestas. Alexis escribió que durante años cargó con algo que nunca supo cómo expresar. Que lo intentó muchas veces, en conversaciones que nunca comenzaron, en momentos que parecían adecuados pero que siempre terminaban en silencio. Porque no era fácil decirlo. Porque no era una frase cualquiera. Porque implicaba reconocer algo que iba más allá del fútbol, del entrenador, del jugador, de la relación profesional. Y entonces, lo escribió. Sin rodeos. Sin suavizarlo. Sin esconderlo. Bielsa leyó en voz baja, casi como si no quisiera que el aire mismo escuchara. Usted fue más que un entrenador para mí. La frase quedó suspendida. Pero esta vez no se quedó en el aire. Cayó. Pesó. Y se instaló. Bielsa no reaccionó de inmediato. Sus ojos se quedaron fijos en esa línea, como si intentara encontrarle otra interpretación. Otra forma de entenderla. Pero no había otra. Era clara. Era directa. Era real. Sus dedos apretaron levemente el papel, y por primera vez desde que empezó a leer, su postura cambió. Ya no estaba rígido. Ya no estaba firme. Había cedido apenas. Lo suficiente para que algo dentro de él se moviera. Porque esa frase, no era algo que un entrenador escucha todos los días. No en ese tono. No con ese peso. No después de tantos años. Bielsa respiró hondo. Y entonces, con una lentitud que parecía cargar más de lo que mostraba, avanzó hacia la siguiente línea. Una línea que no solo completaría esa idea, sino que terminaría de derribar cualquier distancia que aún existiera entre ellos. Marcelo Bielsa no levantó la vista. La carta ya no era solo un objeto entre sus manos, era un puente directo hacia algo que nunca se había permitido explorar. Su respiración se volvió más profunda, más lenta, como si cada palabra necesitara espacio para asentarse dentro de él. La siguiente línea no tardó en aparecer ante sus ojos. No tenía adornos. No tenía pausa. No tenía defensa. Era una continuación inevitable de lo anterior, pero mucho más contundente. Alexis escribió que durante años intentó encontrar la forma correcta de decirlo, pero siempre llegaba a la misma conclusión: no existía una manera cómoda de expresar lo que sentía. Porque lo que estaba por decir no encajaba en una entrevista, ni en una conversación casual, ni en un vestuario rodeado de ruido.
Era algo que solo podía escribirse. Y aún así, costaba. Bielsa siguió leyendo. Cada palabra avanzaba como si estuviera cuidadosamente colocada para no dejar espacio a interpretaciones. Alexis explicó que hubo momentos en su carrera donde se sintió completamente solo. Rodeado de gente, de prensa, de expectativas, pero solo. Y que en esos momentos, no recordaba los aplausos, ni los goles, ni los triunfos. Recordaba la exigencia. Recordaba esa etapa donde alguien no le permitió conformarse. Donde alguien lo obligó a enfrentarse con su peor versión, para poder construir una mejor. Y entonces, llegó la frase. La frase que no dejaba espacio para dudas. Para mí, usted fue como un padre dentro del fútbol. El silencio se hizo aún más profundo. No era una comparación ligera. No era una exageración emocional. Era una declaración. Una que cruzaba una línea que Bielsa nunca había querido definir. Sus ojos se quedaron fijos en esas palabras. No avanzaron. No retrocedieron. Simplemente, se detuvieron. Porque esa frase no hablaba de fútbol. No hablaba de rendimiento. Hablaba de vínculo. De influencia. De algo que no se mide en estadísticas. Bielsa apretó ligeramente la mandíbula. No por incomodidad. Sino porque algo dentro de él, no sabía cómo reaccionar. Nunca buscó eso. Nunca lo necesitó. Nunca lo pidió. Pero ahí estaba. Escrito. Claro. Innegable. Y lo más impactante. Era que la carta no terminaba ahí. Porque lo que venía a continuación. No solo explicaba esa conexión. Sino que revelaba algo que Bielsa jamás imaginó. Algo que cambiaría completamente el sentido de ese encuentro. Marcelo Bielsa permaneció en silencio, con la mirada fija en aquella frase que todavía parecía resonar dentro de él. No era una emoción explosiva, no era algo que se manifestara hacia afuera. Era más profundo. Más contenido. Más difícil de identificar incluso para alguien como él, que siempre había preferido entender el mundo desde la lógica y no desde lo emocional. Sus dedos sostuvieron la carta con más firmeza, como si necesitara asegurarse de que aquello era real, de que no estaba interpretando mal. Pero no. No había ambigüedad en las palabras de Alexis Sánchez. Todo estaba escrito con una claridad que dejaba poco espacio para dudas. Bielsa inhaló lentamente, y continuó leyendo. La carta daba un giro. Ya no se trataba solo del pasado. Ya no era solo una reflexión sobre lo vivido. Ahora, hablaba del presente. Alexis explicaba que durante mucho tiempo pensó que ese vínculo quedaría solo en recuerdos. Que el fútbol seguiría avanzando, que las carreras cambiarían, que los caminos se separarían como ocurre siempre. Y durante años, así fue. Sin contacto. Sin conversaciones. Sin momentos compartidos. Pero algo cambió. Algo que no tenía que ver con resultados, ni con equipos, ni con decisiones técnicas. Tenía que ver con el tiempo. Con lo que uno empieza a entender cuando deja de correr. Cuando deja de demostrar. Cuando deja de competir contra todo y contra todos. Alexis escribió que, en ese proceso, empezó a mirar hacia atrás. No para quedarse en el pasado, sino para entenderlo. Para darle sentido. Para reconocer cosas que antes no había podido ver con claridad. Y entre todo lo que revisó, entre todos los momentos que reconstruyó en su memoria, había uno que volvió una y otra vez. Un instante específico. Un día en particular. Un momento que, según él, marcó todo lo que vino después. Bielsa frunció ligeramente el ceño. No por incomodidad, sino por anticipación. Porque sabía que ese recuerdo, también le pertenecía. Que no era solo parte de la historia de Alexis. Era parte de la suya. Sus ojos avanzaron hacia la siguiente línea. Y entonces lo leyó. Ese momento, no había sido un partido. No había sido un gol. No había sido una victoria. Había sido algo mucho más pequeño. Más íntimo. Más invisible para el resto. Pero para Alexis, había sido todo. Y lo que estaba a punto de describir. Iba a obligar a Bielsa a revivir una escena que había olvidado. Pero que nunca debió haber olvidado. Marcelo Bielsa mantuvo la mirada fija en la carta, como si ya no estuviera leyendo palabras, sino reconstruyendo escenas que habían quedado enterradas en su memoria. Lo que Alexis Sánchez estaba a punto de describir no era un momento épico, ni una jugada memorable, ni algo que hubiera quedado registrado en cámaras. Era, como él mismo había escrito, algo pequeño. Algo que para cualquiera habría pasado desapercibido.
Pero no para Alexis. La carta relataba aquel día con una precisión que sorprendía. Era un entrenamiento más. El cielo estaba gris, el ambiente tenso, como tantas otras veces. Alexis no estaba bien. No físicamente, sino mentalmente. Venía arrastrando dudas, errores, críticas internas que nadie más veía. Había tenido una mala práctica, había fallado en lo simple, y por dentro sentía que todo se desmoronaba. En ese momento, según escribió, no quería seguir. No quería correr. No quería demostrar nada. Solo quería desaparecer de la cancha. Bielsa leyó esa parte sin moverse, pero su mente ya había comenzado a buscar en sus recuerdos. Sabía exactamente de qué tipo de día hablaba. Había visto muchas veces ese gesto en jugadores jóvenes. Ese instante donde el cuerpo sigue, pero la mente se rinde. La carta continuaba. Alexis escribió que, en medio de ese estado, sintió que alguien se acercaba. No con gritos. No con reproches. No con exigencias. Algo que no era habitual en Marcelo Bielsa. Se acercó. Se detuvo frente a él. Y, por unos segundos, no dijo nada. Ese silencio fue lo primero que lo descolocó. Porque esperaba lo de siempre. La exigencia. La presión. La corrección dura. Pero no ocurrió. Y entonces, Bielsa habló. No fuerte. No para todos. Solo para él. La carta no repetía exactamente las palabras, pero sí su intención. Le dijo que lo veía. Que sabía que podía dar más. Pero no desde la exigencia. Sino desde la confianza. Y eso, fue lo que lo cambió todo. Bielsa apretó suavemente el papel. Sus ojos se detuvieron. Porque ese momento, ese instante que Alexis describía como el origen de todo, para él, había sido solo un gesto más. Algo que ni siquiera recordaba con claridad. Pero ahora, al verlo reflejado en esa carta, entendía que para Alexis no había sido un gesto más. Había sido el momento exacto en que dejó de dudar de sí mismo. Y lo que venía a continuación, era la consecuencia directa de ese día. Una consecuencia que Bielsa jamás imaginó, pero que estaba a punto de descubrir. Marcelo Bielsa no avanzó de inmediato. Sus ojos permanecieron quietos sobre el papel, pero su mente ya no estaba leyendo, estaba comprendiendo. Por primera vez en mucho tiempo, no analizaba desde la lógica, ni desde el fútbol, ni desde la exigencia. Estaba sintiendo. La carta continuaba, y Alexis Sánchez no intentaba embellecer lo ocurrido. No exageraba. No dramatizaba. Simplemente explicaba lo que ese momento provocó en él. Escribió que ese día no fue el mejor entrenamiento de su vida. Ni el más recordado. Ni el más importante para el equipo. Pero sí fue el más importante para él. Porque fue la primera vez que dejó de sentirse solo dentro de la cancha. La primera vez que sintió que alguien no solo lo exigía, sino que lo entendía. Y esa diferencia, fue todo. Bielsa respiró hondo. Muy hondo. Como si el aire no fuera suficiente. Porque empezaba a entender algo que nunca había dimensionado. Que en medio de su forma de trabajar, tan intensa, tan rígida, tan enfocada en el rendimiento, también había dejado huellas invisibles. Huellas que no se medían en resultados, pero que cambiaban destinos. La carta seguía. Alexis escribió que después de ese día, algo se acomodó dentro de él. No fue inmediato. No fue mágico. Pero fue constante. Empezó a exigirse diferente. A entrenar distinto. A pensar distinto. Ya no lo hacía solo por demostrar, sino por estar a la altura de lo que alguien había visto en él. Y eso, lo sostuvo. En los momentos difíciles. En las críticas. En las caídas. En los errores. En todo. Bielsa bajó levemente la cabeza. No como un gesto visible para otros. Sino como una reacción involuntaria. Porque estaba empezando a cargar con algo que no esperaba. Responsabilidad. Pero no la del entrenador. Sino la del impacto. La de haber influido en alguien, sin haber sido plenamente consciente de ello. Y entonces, la carta cambió nuevamente. Porque Alexis dejó de hablar del pasado. Dejó de explicar. Dejó de recordar. Y pasó a algo completamente distinto. Algo que no tenía que ver con lo que fue. Sino con lo que es ahora. Y con lo que aún no se había dicho en voz alta. Bielsa levantó ligeramente la mirada, por un segundo. Miró a Alexis. Y en ese cruce breve, entendió que lo que venía, ya no era una reflexión. Era una decisión. Y lo que estaba a punto de leer,
No solo explicaba por qué esa carta existía, sino por qué Alexis había decidido entregársela en persona, justo ahora. Marcelo Bielsa volvió a bajar la mirada hacia la carta, pero algo había cambiado en su forma de leer. Ya no era un espectador distante de unas palabras bien escritas. Ahora estaba dentro de ellas. Cada línea parecía hablarle directamente, no como entrenador, sino como persona. La escritura de Alexis Sánchez se volvía más íntima, más directa. Ya no había rodeos, ya no había contexto. Era como si hubiera llegado al punto exacto que había estado evitando desde el inicio. Alexis escribió que durante años pensó que todo lo que sentía debía quedarse en el pasado. Que el fútbol es así. Que los caminos se cruzan, se separan, y cada uno sigue adelante. Que no siempre hay espacio para mirar atrás. Pero el tiempo cambia eso. Porque cuando uno deja de correr, empieza a entender. Y cuando empieza a entender, aparecen cosas que ya no se pueden ignorar. La carta explicaba que, en los últimos meses, Alexis había sentido una necesidad constante. No de volver a jugar mejor. No de demostrar algo. Sino de cerrar algo pendiente. Algo que no tenía que ver con resultados, sino con palabras que nunca fueron dichas. Bielsa frunció levemente el ceño, no por duda, sino por anticipación. Sabía que se acercaba algo importante. Algo definitivo. Algo que no se escribe si no es necesario. Alexis continuó. Escribió que muchas veces pensó en llamarlo. En buscarlo. En decirle todo esto de frente. Pero siempre encontraba una excusa. El momento no era el adecuado. El contexto no era el correcto. O simplemente, no encontraba el valor. Porque no es fácil. No es fácil decirle a alguien que cambió tu vida. No es fácil poner en palabras algo que se construyó en silencio durante años. Y entonces, decidió escribirlo. Porque escribir, le permitía ser honesto. Sin interrupciones. Sin dudas. Sin retroceder. Bielsa apretó suavemente el papel. Sus ojos avanzaron. Y lo que leyó a continuación, no era una continuación lógica. Era un salto. Uno que rompía completamente con lo anterior. Alexis escribió que no estaba ahí por casualidad. Que no era una visita espontánea. Que no era solo una carta. Era algo que había planeado. Algo que había decidido hacer, sin importar el resultado. Bielsa levantó ligeramente la mirada. Volvió a observarlo. Y en ese instante, entendió algo. Alexis no estaba ahí solo para entregar una carta. Estaba ahí, para algo más. Algo que no estaba escrito completamente en ese papel. Algo que iba a suceder después. Y la siguiente línea fue la que dejó claro que ese momento apenas estaba comenzando. Marcelo Bielsa regresó a la carta con una atención aún más intensa. Ya no había distancia entre él y esas palabras. Cada línea lo estaba empujando hacia un lugar que nunca había buscado, pero del que ya no podía escapar. La escritura de Alexis Sánchez se volvió aún más directa. Ya no había recuerdos, ni explicaciones, ni contexto. Solo intención. Alexis escribió que ese encuentro no era para revivir el pasado, sino para enfrentarlo. Que durante años ambos siguieron sus caminos sin decir lo que realmente importaba. Que el fútbol, con todo su ruido, con toda su exposición, muchas veces deja lo esencial sin decir. Y eso, era precisamente lo que venía a cambiar. Bielsa mantuvo la mirada fija en el papel, pero su cuerpo ya no estaba completamente inmóvil. Había una ligera tensión en sus manos, una señal mínima, casi imperceptible, pero suficiente para entender que algo dentro de él se estaba moviendo. La carta continuaba. Alexis explicó que no buscaba reconocimiento. No buscaba respuesta. No buscaba nada a cambio. Solo necesitaba que esas palabras existieran fuera de su mente. Que dejaran de ser un pensamiento repetido, para convertirse en algo real. Algo que pudiera entregarse. Y entonces, escribió algo que rompió por completo con todo lo anterior. Algo que no tenía que ver con recuerdos. Ni con el pasado. Ni siquiera con el vínculo. Tenía que ver con el presente. Con ese preciso instante. Bielsa leyó lentamente, como si cada palabra necesitara asentarse antes de continuar. Alexis escribió que esa carta no estaba completa. Que lo más importante no estaba escrito. Que había una parte que no podía explicarse con palabras. Que necesitaba ser vista. Vivida. Entendida en el momento. Bielsa levantó la mirada de inmediato. Por primera vez desde que comenzó a leer, no fue un gesto lento. Fue directo. Instintivo.
Sus ojos se encontraron con los de Alexis. Y en esa mirada, no había duda. No había titubeo. Había decisión. Una decisión que no estaba en la carta, pero que estaba a punto de revelarse. El aire volvió a sentirse pesado. El estadio, vacío, parecía contener algo que estaba a punto de romper ese silencio. Porque lo que Alexis había preparado no terminaba con esa carta. La carta era solo el inicio. Y lo que venía ahora era algo que Bielsa jamás habría imaginado presenciar. Marcelo Bielsa bajó lentamente la carta. No la cerró. No la dobló. Simplemente la sostuvo, como si aún necesitara sentir su peso en las manos para comprender que todo aquello estaba ocurriendo de verdad. El silencio entre ambos ya no era incómodo. Era denso. Expectante. Sus ojos se fijaron en Alexis Sánchez, pero ya no con sorpresa, sino con una atención distinta. Como si por primera vez no estuviera viendo a un jugador, ni a una figura pública, ni a alguien que había entrenado. Estaba viendo a alguien que había decidido decir algo que no cualquiera se atreve a decir. ¿Qué falta?, preguntó finalmente, con una voz más baja de lo habitual. No era una pregunta casual. Era una invitación. Una forma de cruzar ese límite que la carta había construido. Alexis no respondió de inmediato. Sus ojos bajaron por un segundo, y luego volvieron a levantarse, pero esta vez no con la calma contenida de antes. Había algo más. Algo más firme. Más decidido. Sin decir una sola palabra, dio un paso hacia adelante. Uno solo. Pero fue suficiente. Porque ese paso rompió la distancia física que aún existía entre ellos. Y también, la emocional. Marcelo Bielsa no se movió. No retrocedió. No reaccionó. Solo observó. Porque entendía que ese momento ya no le pertenecía a él. Era de Alexis. Y lo que fuera a pasar, venía de una decisión que ya estaba tomada. Alexis llevó lentamente su mano al pecho, y sacó algo más. No era otro sobre. No era un objeto cualquiera. Era más pequeño. Más cuidado. Como si hubiera sido guardado durante mucho tiempo. Bielsa frunció levemente el ceño. No por desconfianza. Sino por desconcierto. Porque entendía que eso, no estaba en la carta. Eso, era lo que faltaba. El aire pareció detenerse otra vez. El estadio, completamente vacío, se convirtió en un escenario íntimo, casi irrepetible. Alexis sostuvo aquello entre sus manos, sin entregarlo aún. Como si ese instante necesitara un segundo más. Uno solo. Antes de cambiarlo todo. Y entonces, levantó la mirada. Y dio el siguiente paso. El paso que convertiría ese encuentro, en algo que nadie en Chile olvidaría. El objeto permaneció unos segundos suspendido entre las manos de Alexis Sánchez. No era grande, no era llamativo, pero había algo en la forma en que lo sostenía que lo volvía imposible de ignorar. No era un gesto improvisado. No era algo que hubiera decidido en ese mismo momento. Era algo preparado, pensado, guardado. Marcelo Bielsa lo observó sin moverse. Su mirada, siempre analítica, esta vez no buscaba entender desde la razón, sino anticipar desde la intuición. Sabía que aquello no era simbólico por casualidad. Sabía que ese objeto tenía un significado que la carta no había podido contener. Alexis dio un paso más. La distancia entre ambos desapareció casi por completo. El estadio seguía en silencio, pero ahora ese silencio era diferente. No era vacío. Era tenso. Como si el aire mismo estuviera esperando lo que iba a suceder. Y entonces, con un movimiento lento, firme, sin titubeos, extendió la mano. El objeto quedó frente a Bielsa. Cerca. Al alcance. Pero aún sin ser tomado. Bielsa bajó la mirada. Por primera vez desde que todo comenzó, no sabía exactamente qué esperar. Sus dedos dudaron un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente para mostrar que aquello lo había sacado de su lugar habitual. Finalmente, lo tomó. Con cuidado. Como si ese pequeño objeto pudiera romperse, o como si lo que representaba fuera demasiado importante para sostenerlo de cualquier manera. Y cuando lo giró ligeramente para verlo mejor, se detuvo. Sus ojos se quedaron fijos. Inmóviles. Porque lo que tenía en sus manos no era un recuerdo cualquiera. No era un símbolo genérico. Era algo profundamente personal. Algo que lo conectaba directamente con un momento que creía olvidado. Era un viejo silbato. Pequeño. Metálico. Gastado por el uso. Pero inconfundible.
Bielsa lo reconoció al instante. ¿Ese silbato? Había sido suyo. Lo había usado durante años. En entrenamientos. En partidos. En momentos donde una simple señal marcaba el ritmo, el orden, la exigencia. Pero lo había perdido. O al menos, eso creyó. Sus dedos se tensaron levemente al sostenerlo. Y en ese instante, algo dentro de él se desordenó. Porque ese objeto no solo representaba su pasado como entrenador. Representaba una etapa. Una forma de ser. Una manera de dirigir. Y lo más impactante, era entender cómo había llegado a las manos de Alexis. Bielsa levantó lentamente la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Alexis. Y sin necesidad de palabras, la pregunta estaba hecha. ¿Por qué ese silbato? No solo era un recuerdo. Era una respuesta. Y lo que Alexis estaba a punto de decir, le daría un significado que jamás habría imaginado. Marcelo Bielsa sostuvo el silbato entre sus dedos como si el tiempo se hubiera detenido dentro de ese pequeño objeto. No era solo metal gastado. Era historia. Era rutina. Era disciplina convertida en sonido. Durante años, ese silbato había marcado el inicio de entrenamientos, el fin de ejercicios, los errores, las correcciones. Había sido parte de su voz, incluso cuando no hablaba. Pero ahora, estaba ahí. En sus manos. Después de tanto tiempo. Sus ojos no se apartaban de él, pero su mente ya había comenzado a reconstruir escenarios. Canchas, gritos, carreras, instrucciones, y en medio de todo eso, la figura joven de Alexis Sánchez, corriendo al límite, intentando alcanzar una exigencia que parecía no tener fin. Bielsa levantó lentamente la mirada. No hizo falta que preguntara. Porque en el silencio entre ambos, ya existía una respuesta. Lo encontré ese día, dijo finalmente Alexis, con una voz firme, pero cargada de algo más profundo que simple recuerdo. No era una explicación larga. No era un discurso. Era una confirmación. Y Bielsa entendió de inmediato. Ese entrenamiento. Ese momento. Ese instante que Alexis había descrito en la carta. No solo había cambiado algo dentro de él. También había dejado una marca física. Real. El silbato. Alexis dio un pequeño paso más cerca, pero esta vez no invadiendo, sino acompañando ese instante. Lo recogí cuando todos se fueron, continuó. Nadie lo vio. Nadie lo buscó. Pero yo sí sabía que era suyo. Bielsa bajó la mirada nuevamente hacia el objeto. Sus dedos lo recorrieron lentamente, como si cada desgaste tuviera memoria. Y entonces, Alexis añadió algo que terminó de cambiar el significado de todo. Nunca lo devolví, porque no estaba listo. El aire se volvió más denso. Más íntimo. Más humano. Bielsa no respondió. No podía hacerlo todavía. Porque estaba entendiendo que ese silbato no había sido olvidado por accidente. Había sido guardado por una razón. Y esa razón, no tenía que ver con el objeto. Tenía que ver con el momento. Con lo que representaba. Con lo que provocó. Y con lo que Alexis aún no había terminado de decir. Porque esa no era solo una historia del pasado. Ese silbato era parte de algo que todavía no se había completado. Y lo que venía ahora, no solo explicaría por qué lo había guardado durante tanto tiempo, sino por qué decidió devolverlo, justo en ese momento. El silencio se mantuvo unos segundos más, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de significado, como si todo lo que se había dicho hasta ahora necesitara asentarse antes de continuar. Marcelo Bielsa seguía mirando el silbato. No como un simple objeto recuperado, sino como una pieza de algo que apenas comenzaba a comprender. En sus manos, ese pequeño metal tenía ahora un peso distinto. No era solo suyo. Ya no. Frente a él, Alexis Sánchez respiró hondo, como si también necesitara ese segundo antes de dar el siguiente paso. Porque lo que venía, ya no era recuerdo. Era decisión. Lo guardé todo este tiempo, dijo finalmente, porque no quería devolverlo siendo el mismo de ese día. Bielsa levantó la mirada lentamente. Esa frase no era casual. No era una explicación simple. Era una declaración. Alexis continuó, ahora sin apartar los ojos de él. No quería devolvérselo como alguien que dudaba, como alguien que no sabía si podía estar a la altura, como alguien que todavía no entendía lo que usted había visto. El aire volvió a sentirse pesado. Pero no incómodo. Era un peso distinto. Más profundo. Más real. Bielsa no interrumpió.
No preguntó. Solo escuchó. Porque entendía que cada palabra estaba llegando al punto exacto. Tenía que esperar, continuó Alexis. Tenía que convertirme en alguien que pudiera sostener eso, alguien que no solo lo entendiera, sino que lo honrara. Bielsa apretó suavemente el silbato. No con fuerza. Pero sí con intención. Como si esas palabras lo estuvieran obligando a aceptar algo que nunca se había planteado. Porque Alexis no hablaba de un objeto. Hablaba de un proceso. De una transformación. De un camino que, sin saberlo, había comenzado bajo su dirección. Y entonces, Alexis dio el paso final. Uno que cerraba todo lo anterior. Hoy, ya no soy ese jugador. El silencio cayó nuevamente. Pero esta vez, no fue largo. Porque la frase no terminaba ahí. Bielsa lo sabía. Lo sentía. Lo anticipaba. Sus ojos se quedaron fijos en él. Esperando. Y entonces, Alexis añadió. Una frase que no solo explicaba el pasado, sino que definía completamente el presente. Una frase que cambiaría para siempre el significado de ese encuentro. Marcelo Bielsa no apartó la mirada. Sus ojos permanecieron fijos en Alexis Sánchez, como si entendiera que ese momento no se podía interrumpir, que cualquier palabra fuera de lugar rompería algo que se había construido con demasiada precisión. El aire parecía detenido. Todo estaba en pausa. ¿Y entonces? Alexis terminó la frase. Hoy, ya soy el jugador que usted vio ese día. No hubo eco. No hubo reacción inmediata. Pero la frase cayó con una fuerza que no necesitaba volumen. Porque no era arrogancia. No era orgullo vacío. Era confirmación. Era cierre. Era una verdad que no buscaba aprobación, solo ser dicha. Bielsa sintió como algo dentro de él se movía de una forma que no era habitual. Durante años, había visto jugadores crecer, mejorar, alcanzar niveles que ni ellos mismos imaginaban. Pero nunca había estado presente en el momento en que uno de ellos volvía, no para demostrar, sino para reconocer. Sus dedos apretaron levemente el silbato. Ese mismo silbato que, sin saberlo, había sido testigo del inicio de todo. Y ahora, también lo era del cierre. Bielsa bajó la mirada por un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. Porque en ese pequeño gesto había algo que rara vez se veía en él. No era debilidad. Era aceptación. Era el peso de entender que lo que había hecho, había trascendido más de lo que jamás calculó. Frente a él, Alexis no se movió. No sonrió. No buscó una reacción. Porque no la necesitaba. Ese momento no era para celebrar. Era para entender. Y Bielsa, estaba entendiendo. Pero lo más inesperado, fue lo que ocurrió después. Porque Alexis no retrocedió. No dio por terminado el momento. No se quedó en esa frase. Al contrario. Dio un paso más. Uno que no estaba en la carta. Uno que no estaba en las palabras. Uno que transformaría todo lo anterior en algo aún más profundo. Y ese paso fue el que hizo que, por primera vez, Marcelo Bielsa no supiera qué hacer. El movimiento fue sutil, casi imperceptible, pero suficiente para cambiarlo todo. Alexis Sánchez dio ese paso que quedaba, cerrando por completo la distancia entre ambos. Ya no había espacio físico entre ellos. Ya no había barrera. Ya no había rol que los separara. Marcelo Bielsa lo observó en silencio. Pero esta vez no como entrenador. No como figura de autoridad. Lo observó como a un igual. Como a alguien que ya no necesitaba ser guiado. Y eso, era algo que Bielsa pocas veces había permitido. Alexis no habló de inmediato. No hacía falta. Todo lo que tenía que decir, ya estaba dicho. En la carta. En el silbato. En esa frase que todavía parecía resonar en el aire. Pero lo que hizo después, no estaba escrito en ningún lado. Con un gesto firme, pero contenido, levantó lentamente su mano. No era un saludo. No era un gesto formal. Era algo más simple. Más humano. Más directo. Una invitación. Marcelo Bielsa bajó la mirada hacia esa mano extendida. Y por un segundo, dudó. No porque no quisiera, sino porque entendía perfectamente lo que significaba. Ese gesto no era solo un apretón de manos. Era el cierre de una etapa. Era la confirmación de algo que ya no necesitaba explicaciones. Era aceptar que el vínculo había cambiado. Que ya no era entrenador y jugador. Que ahora era otra cosa. Algo que no se define fácilmente, pero que se siente. El silencio volvió a instalarse.
Pero esta vez no pesaba. Esta vez, sostenía. Bielsa respiró hondo. Muy hondo. Y entonces, sin decir una sola palabra, levantó su mano. Y la tomó. El contacto fue firme. Pero no frío. Fue breve, pero suficiente. Porque en ese instante, todo lo que no se había dicho en años, quedó entendido. Sin palabras. Sin explicaciones. Sin necesidad de nada más. Y sin embargo, el momento no terminó ahí. Porque justo cuando parecía que todo había alcanzado su cierre, ocurrió algo inesperado. Algo que ninguno de los dos había planeado. Algo que rompió el silencio del estadio. Y convirtió ese instante íntimo en algo que pronto no pertenecería solo a ellos. El apretón de manos aún no se había soltado cuando un sonido rompió el silencio. No fue fuerte. No fue abrupto. Pero fue suficiente. Un eco metálico, lejano, que se expandió por el estadio vacío como una señal inesperada. Marcelo Bielsa giró levemente la cabeza. Alexis Sánchez también. Por primera vez desde que todo comenzó, algo externo irrumpía en ese momento. No eran gritos. No era prensa. No era una multitud. Era algo más sutil. Más contenido. Pero imposible de ignorar. Desde uno de los accesos laterales, comenzaron a aparecer figuras. Lentas. En silencio. Una tras otra. Jugadores. Miembros del cuerpo técnico. Personas que, sin hacer ruido, se ubicaban a distancia, como si entendieran que estaban entrando en algo que no debía ser interrumpido. Bielsa frunció levemente el ceño. No por molestia, sino por sorpresa. Porque no esperaba que ese momento fuera visto. No así. No en ese punto. Pero Alexis no se movió. No soltó la mano. No retrocedió. Solo observó de reojo, y luego volvió a fijar la mirada en él. Y entonces, se entendió. Esto no era una interrupción. Era parte de todo. Porque Alexis no había preparado solo una carta. No había planeado solo un gesto. Había preparado algo más grande. Algo que no se quedaría entre ellos dos. El grupo comenzó a reunirse en silencio, formando un semicírculo a cierta distancia. Nadie hablaba. Nadie intervenía. Pero todos sabían que estaban presenciando algo importante. Algo distinto. Bielsa soltó lentamente la mano. Pero no se alejó. Sus ojos volvieron a Alexis. Y en su mirada, ya no había duda. Había comprensión. Había aceptación. Pero también, había una pregunta. Una que no necesitaba ser formulada. Porque Alexis ya estaba listo para responderla. Sin levantar la voz. Sin dramatizar. Sin romper el tono de todo lo que había construido. Dio un paso atrás. Uno solo. Y entonces, miró alrededor. A todos los presentes. Y lo que hizo a continuación, fue lo que convirtió ese momento íntimo en algo que marcaría a todo un equipo. Y que, muy pronto, se extendería a todo Chile. El estadio dejó de sentirse vacío. No por la cantidad de personas, sino por la energía que comenzó a formarse en ese círculo silencioso. Nadie hablaba. Nadie se movía de más. Todos entendían que lo que estaban presenciando no era una reunión, ni un entrenamiento, ni una charla técnica. Era algo distinto. Algo que no ocurría todos los días. En el centro, Alexis Sánchez dio un paso más hacia atrás, lo suficiente para que su figura ya no estuviera tan cerca de Marcelo Bielsa, pero sin romper ese eje invisible que los conectaba. Miró alrededor. Uno por uno. Reconociendo rostros. Algunos atentos. Otros sorprendidos. Otros, simplemente expectantes. Y entonces volvió a mirar a Marcelo Bielsa. Pero esta vez, ya no como antes. No como alguien que le hablaba solo a él. Ahora, lo que iba a decir, también era para los demás. Hay cosas que uno nunca dice en un camarín, comenzó, con una voz firme, pero sin elevarla. No porque no quiera, sino porque no encuentra el momento. El grupo permaneció en absoluto silencio. No había interrupciones. No había distracciones. Alexis continuó. Nos enseñan a competir, a ganar, a resistir, pero no siempre nos enseñan a reconocer lo que nos forma de verdad. Bielsa lo observaba. Sin moverse. Sin intervenir. Pero completamente presente. Porque entendía que esas palabras, ya no eran solo una continuación de la carta. Eran algo más grande. Algo que se estaba abriendo frente a todos. Y yo, durante mucho tiempo, tampoco lo hice,
añadió Alexis. Guardé muchas cosas, porque pensé que no eran necesarias, o que ya estaban entendidas. El aire volvió a tensarse. Pero esta vez no por incomodidad, sino por lo que estaba a punto de llegar. Alexis hizo una breve pausa. No larga. Solo lo suficiente. Y entonces, dijo algo que hizo que todos los presentes se quedaran completamente inmóviles. Pero si uno no dice estas cosas a tiempo, después ya no sirven. El silencio cayó con más fuerza. Porque esa frase no era casual. No era solo reflexión. Era advertencia. Era urgencia. Y en ese instante, todos entendieron que lo que venía a continuación no era solo para Bielsa. Era para todos ellos. Y quizás, para muchos más allá de ese estadio. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue necesario. Como si cada persona presente necesitara ese segundo para entender que lo que estaba ocurriendo no era una charla más, sino algo que difícilmente se repetiría. Alexis Sánchez mantuvo la mirada firme, recorriendo lentamente a cada uno de los que estaban ahí. Ya no hablaba desde un lugar individual. Ya no era solo su historia. Era algo que empezaba a tocar a todos. Hoy estamos aquí, entrenamos, jugamos, competimos, continuó. Pero muchas veces no entendemos lo que realmente nos está formando. Algunos jugadores bajaron la mirada. Otros permanecieron inmóviles. Pero ninguno dejó de escuchar. Pensamos que todo es resultado, que todo es ganar o perder, añadió. Pero hay cosas que pasan en el camino, que son las que realmente nos cambian. Marcelo Bielsa seguía en silencio, observando. Ya no desde la sorpresa, sino desde una atención total. Sabía que esas palabras no eran improvisadas. Había una intención clara. Un cierre. Un mensaje que iba más allá de ese momento. Alexis dio un pequeño paso hacia un lado, abriendo ligeramente el espacio entre ambos. A veces, uno no se da cuenta de quién lo está empujando de verdad, dijo. No se da cuenta de quién le está exigiendo porque ve algo que uno mismo todavía no ve. El grupo permanecía completamente en silencio. Nadie interrumpía. Nadie reaccionaba de forma exagerada. Pero todos estaban ahí. Presentes. Y cuando uno finalmente lo entiende, continuó Alexis, ya han pasado años. El peso de esa frase se sintió en el aire. Porque todos sabían que era verdad. En el fútbol. En la vida. En todo. Alexis volvió a mirar a Marcelo Bielsa. Y esta vez, su mirada no era solo de respeto. Era de reconocimiento. De algo que ya no necesitaba esconderse. Por eso, hoy no vine solo a entregarle algo a él, dijo, señalándolo ligeramente con la mirada. Vine a decir algo que también es para ustedes. El grupo se tensó levemente. No por miedo, sino por atención. Porque entendían que ese momento ya no era ajeno. Que lo que estaba por decir también los involucraba. Y entonces, Alexis dio un paso al frente. Respiró hondo. Y lo que dijo a continuación fue lo que terminó de convertir ese instante en algo que ninguno de los presentes olvidaría. El aire se volvió más pesado, pero no por tensión, sino por la expectativa de lo que estaba a punto de decirse. Alexis Sánchez se quedó en silencio un segundo más, mirando a todos los presentes como si quisiera asegurarse de que cada uno estuviera ahí de verdad, no solo con el cuerpo, sino con la atención. Entonces habló. Aprovechen a las personas que los están formando ahora, dijo, sin elevar la voz, pero con una claridad que atravesó todo el espacio. Porque después, ya no van a estar. Nadie se movió. Nadie respiró más fuerte. El impacto fue inmediato. No por lo dramático, sino por lo real. Alexis continuó. Van a pasar los años, van a cambiar de equipos, de países, de compañeros, añadió. Y cuando miren atrás, se van a dar cuenta de quiénes fueron los que realmente los marcaron. Algunos jugadores bajaron la mirada. Otros se quedaron completamente quietos. Pero todos entendían. Porque, en el fondo, sabían que ese momento, tarde o temprano, también les iba a llegar. Alexis dio un paso más hacia el centro. Ya no había distancia. Ya no había separación. Y lo más difícil, dijo, haciendo una breve pausa, es que muchas veces uno se da cuenta demasiado tarde. El silencio volvió a instalarse. Pero esta vez, fue más profundo. Más personal. Más incómodo. Porque no hablaba solo de él. Hablaba de todos. Hablaba de algo que nadie quería admitir, pero que todos habían sentido alguna vez. Alexis volvió a mirar a Marcelo Bielsa.
Y esta vez, no hubo duda. Yo no quería que eso me pasara, añadió. No quería darme cuenta cuando ya no tuviera la oportunidad de decirlo. Bielsa no se movió. No reaccionó. Pero su mirada, ya no era la misma. Había algo distinto. Algo que no se podía esconder. ¿Y entonces? Alexis dio el último paso. El definitivo. Por eso vine hoy, dijo. Porque todavía estoy a tiempo. La frase quedó suspendida en el aire. Pero esta vez, no cayó. Se quedó. Como una verdad que no necesitaba explicación. Y en ese instante, todo lo que había ocurrido hasta ahora, cobró un sentido aún más profundo. Porque ya no se trataba solo de una carta. Ni de un recuerdo. Ni de un objeto. Se trataba de algo mucho más simple. Y al mismo tiempo, mucho más difícil. Decir lo que importa. Antes de que sea demasiado tarde. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió justo después. Porque por primera vez desde que todo comenzó, Marcelo Bielsa reaccionó. Marcelo Bielsa no respondió de inmediato. El silencio se extendió unos segundos más, pero esta vez no era espera. Era proceso. Era el tiempo que necesitaba alguien que nunca había estado en una situación así. Sus manos seguían sosteniendo el silbato. Ese pequeño objeto que ahora parecía contener todo lo que acababa de suceder. Sus ojos bajaron hacia él, y luego se cerraron por un instante. Uno solo. Pero suficiente. Porque en ese gesto había algo que nadie estaba acostumbrado a ver en Marcelo Bielsa. No era duda. No era incomodidad. Era algo mucho más humano. Cuando volvió a abrirlos, levantó la mirada lentamente. Primero hacia Alexis Sánchez. Luego, hacia el grupo. Y en ese momento, todos entendieron que iba a hablar. No como entrenador. No como líder. Sino como alguien que había sido alcanzado por todo lo que acababa de ocurrir. Uno, comenzó, con una voz más baja de lo habitual, cree que hace su trabajo. La frase fue simple. Pero nadie se atrevió a moverse. Cree que exige, que corrige, que intenta mejorar a los jugadores, continuó. Y con eso, piensa que es suficiente. Hizo una pequeña pausa. No larga. Pero necesaria. Pero escuchar esto, añadió, levantando ligeramente el silbato, te obliga a entender que hay cosas que uno hace, sin darse cuenta de lo que realmente significan. El silencio volvió a asentarse. Pero ahora, tenía otro tono. Bielsa dio un paso hacia adelante. Uno solo. Yo nunca busqué que me veas así, dijo, mirando directamente a Alexis. Pero si buscaba que fueras mejor de lo que creías que podías ser. Alexis no se movió. No interrumpió. No reaccionó de forma visible. Solo escuchó. Y si en ese proceso, pasó algo más, continuó Bielsa, entonces, valió la pena. La frase fue breve. Pero suficiente. Porque en ella, había aceptación. Había reconocimiento. Había algo que no necesitaba más explicación. El grupo permanecía en silencio absoluto. Nadie rompía ese momento. Nadie lo interrumpía. Porque todos entendían que estaban presenciando algo que no era habitual. Algo que no se entrenaba. Algo que no se enseñaba. Algo que simplemente, ocurría. Bielsa bajó lentamente la mano. Aún sostenía el silbato. Pero ya no como un recuerdo. Sino como una conexión. Y entonces, miró nuevamente a Alexis. Y lo que hizo a continuación, fue lo que terminó de convertir ese momento en algo completamente inolvidable. Marcelo Bielsa sostuvo el silbato unos segundos más, como si estuviera decidiendo algo que no tenía que ver con el objeto, sino con todo lo que representaba. El estadio permanecía en silencio absoluto. Nadie se movía. Nadie hablaba. Pero todos estaban completamente presentes. Y entonces, sin anunciarlo, sin hacerlo evidente, dio un paso hacia Alexis Sánchez. Uno solo. Pero suficiente para cambiar el sentido de todo. Bielsa levantó ligeramente el silbato, lo observó por última vez, y luego, con una calma que contrastaba con la intensidad del momento, hizo algo que nadie esperaba. Se lo devolvió. Pero no como quien regresa un objeto perdido. Lo hizo de otra forma. Con intención. Con significado. Como si ese gesto cerrara algo, y al mismo tiempo abriera otra cosa. Alexis bajó la mirada hacia el silbato en su mano. No lo tomó de inmediato. Porque entendía lo que estaba pasando. Esto ya no era una devolución. Era una transferencia. Un reconocimiento silencioso.
Una forma de decir sin palabras que ese proceso ya no le pertenecía solo a uno. Esto ya no es mío, dijo Bielsa finalmente, con una voz firme, pero contenida. El silencio se hizo aún más profundo. Porque esa frase no hablaba del objeto. Hablaba de algo más grande. Algo que todos podían sentir, pero que nadie necesitaba explicar. Alexis tomó el silbato con cuidado. No como antes. No como cuando lo encontró. Sino como alguien que ahora entendía completamente su peso. Bielsa lo observó. Y en su mirada, ya no había distancia. Ya no había jerarquía. Había algo distinto. Algo más cercano. Más real. Lo que hiciste con eso, añadió Bielsa, es lo que importa. Alexis asintió levemente. No dijo nada. No hacía falta. Porque todo lo que tenía que decir, ya estaba dicho. El grupo seguía en silencio. Pero ese silencio, ya no era expectante. Era respetuoso. Era consciente. Porque todos entendían que ese momento, no era solo de ellos. Era una lección. Una que no se explicaba en pizarras. Una que no se entrenaba en la cancha. Una que simplemente, se vivía. Y sin embargo, aún faltaba algo. Algo pequeño. Pero decisivo. Algo que terminaría de cerrar ese instante, de una forma que nadie olvidaría. Porque a veces, el final no está en las palabras. Está en lo que uno decide hacer, después de decirlas. El silencio ya no pesaba. Se había transformado en algo distinto, en algo que sostenía el momento en lugar de presionarlo. Alexis Sánchez miró el silbato en su mano unos segundos más. No lo apretó. No lo levantó. Solo lo sostuvo, como si por primera vez no necesitara entenderlo, porque ya lo había hecho. Alzó la mirada. Primero hacia Marcelo Bielsa. Luego hacia el grupo. Y en ese instante, tomó una decisión. Sin anunciarla. Sin explicarla. Simplemente, la ejecutó. Dio unos pasos hacia el centro. Se detuvo. Y entonces, llevó el silbato a su boca. No para hacer ruido. No para llamar la atención. Sino para cerrar algo. Y sopló. El sonido fue limpio. Claro. Directo. Se expandió por todo el estadio vacío, rebotando en las gradas, recorriendo cada rincón como si despertara algo que había estado dormido. Pero no fue un sonido cualquiera. Fue un inicio. Y al mismo tiempo, un final. Porque ese silbato, que durante años había marcado órdenes, ritmos, exigencias. Ahora marcaba algo distinto. Un legado. Una continuidad. Una transformación completa. Nadie se movió. Nadie habló. Pero todos sintieron lo mismo. Que ese sonido, no era solo un gesto simbólico. Era una señal. Una que decía, sin palabras, que lo aprendido no se quedaba en el pasado. Que lo recibido, ahora también se entregaba. Alexis bajó lentamente el silbato. No sonrió. No celebró. Solo respiró. Y entonces, miró nuevamente a Marcelo Bielsa. Y en esa mirada, ya no había nada pendiente. Nada por decir. Nada por cerrar. Porque todo estaba hecho. Todo estaba entendido. Todo estaba en su lugar. Y en ese instante, el estadio dejó de ser solo un escenario. Se convirtió en testigo. De algo que no se iba a repetir. Pero que sí, se iba a recordar. Porque lo que acababa de ocurrir, no era solo una historia entre dos personas. Era algo que, con el tiempo, iba a emocionar a todo un país. Y aún faltaba un último momento. Uno pequeño. Pero definitivo. El eco del silbato aún flotaba en el aire, como si el estadio se negara a dejarlo ir. Nadie aplaudió. Nadie habló. Pero todos entendieron. Ese instante, ya no necesitaba nada más. Alexis Sánchez permaneció en el centro, en silencio, con el silbato aún en la mano. No lo volvió a mirar. No hacía falta. Porque ya no era un objeto que representaba algo pendiente, ahora era parte de él. Frente a él, Marcelo Bielsa lo observaba con una calma distinta. No había rigidez. No había distancia. Había algo más difícil de describir, algo que no suele verse en alguien como él. Un reconocimiento completo. Sin reservas. Sin condiciones. El grupo, alrededor, seguía en silencio. Pero ese silencio ya no era expectante, era respetuoso. Era el tipo de silencio que aparece cuando todos saben que han presenciado algo que no se puede repetir, pero que tampoco se olvida. Bielsa dio un paso hacia atrás. No como quien se aleja,
sino como quien deja espacio. Como quien entiende que ese momento ya no le pertenece. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, asintió. Un gesto mínimo. Casi invisible. Pero cargado de significado. Porque en ese asentimiento, había aceptación. Había orgullo. Había cierre. Alexis respondió con una leve inclinación de cabeza. Nada más. No hacía falta. Porque entre ambos, ya no quedaban palabras. El viento cruzó suavemente el estadio, moviendo apenas las camisetas, las sombras, los recuerdos que parecían quedar suspendidos en ese lugar. Y poco a poco, sin órdenes, sin señales, sin interrupciones, el grupo comenzó a dispersarse. Uno por uno. En silencio. Como si entendieran que no debían romper lo que acababa de suceder. Alexis fue el último en moverse. Guardó el silbato. No como un recuerdo, sino como una responsabilidad. Y antes de girarse para irse, miró una última vez a Bielsa. No buscando aprobación. No esperando respuesta. Solo confirmando algo que ya sabía. Que todo estaba en su lugar. Bielsa sostuvo su mirada, y esta vez no hubo distancia entre ellos. Solo comprensión. Solo historia. Solo verdad. Y así, sin cámaras, sin titulares, sin ruido. Terminó un momento que, con el tiempo, no sería recordado por lo que se dijo, sino por lo que se sintió. Porque hay encuentros que no cambian el mundo, pero sí cambian a quienes lo viven. Y ese día, en silencio, Chile cambió un poco con ellos. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo vídeo. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.